Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que te la pases muy bien en estos días. Solamente quiero pasar a dejarte y a compartir contigo un excelente trabajo que he recibido de mis queridos alumnos, también compañeros de vida y de experiencia, acerca de el uso de las letras. Es algo que ya habíamos platicado, te había compartido uno parecido, pero también este es un excelente trabajo y lo quiero dejar aquí por si hay alguna información que no hayas visto. Deseo que disfrutes mucho este video. A continuación, lo que veremos será un curso completo acerca de las reglas gramaticales del uso de las letras dentro del alfabeto español. Así que vamos a ir analizando letra por letra y vamos a ir viendo las reglas que cada una de ellas tiene dentro del uso correcto del idioma. He de decirte que es un video un tanto extenso, pero de todas maneras te invito a que puedas tomarlo con calma, concentrarte. Si necesitas saber esta información, saca una libreta y toma los respectivos apuntes. Mis compañeros y alumnos, compañeros de vida y de aprendizaje, en esta ocasión me he tomado la libertad de omitir sus nombres y hacer algunas pequeñas ediciones en sus videos para omitir y guardar la privacidad de cada uno de ellos. Pero algunos de ellos tienen libertad de compartirlo contigo. Así que, como en el anterior, dejaré aquí los enlaces de sus canales de YouTube por si quieres ir a visitarlos, quieres ver la información completa y ver algunas otras cosas que ellos gustan de enseñarnos dentro de su carrera. Las letras del abecedario sirven para formar palabras escritas y darles un orden a las mismas, pero como tal no se encuentran reglas de algunas letras. Entonces empezaremos desde la B. Como primera regla tenemos que la letra B siempre se escribe después de la M, por ejemplo, cambio, tambo o embudo. La segunda es que cuando una sílaba termina con el sonido B, se escribe con B, por ejemplo, objeto o subjetivo. La tercera, los verbos terminados en vir se escriben con B, como recibir, transcribir, suscribir, excepto los verbos servir, vivir, hervir. Cuarta, se escriben con B todos los verbos conjugados que su infinitivo terminen en ar, por ejemplo, caminar, caminaba, saltar, saltaba, pelear, peleaba. Quinta, siempre va seguida de consonantes L o R, como por ejemplo blusa, cable, brote o pobre. Sexta, los derivados de las palabras que empiecen con esta letra. En este caso tenemos borracho, borrachera, tubo, entubado. Y la séptima, los vocablos que empiezan con bibli, como biblioteca, o con sílabas bu, como buzo, con bur, burdel, o con bus, buscador. Lo podemos ocupar con sílabas que sean se, sea, seo o seu. Un claro ejemplo de esto puede ser el caballo. También lo podemos ocupar con sílabas que sea AL, AR o R cuando estas comienzan como palabras, como por ejemplo tenemos arbusto. También lo podemos ocupar con sílabas SA, SI, SO o SU. Un ejemplo de este puede ser sabueso. También tenemos que palabras que comiencen con el veo y que van seguidas de las consonantes DH, CH, F, T o R. Un ejemplo de este puede ser el bordado. También tenemos sonido como pi, bis y bis con Z. Tienen el significado de dos o doble. También tenemos que se ocupan en sílabas que sean AB, OB o sub al inicio de la palabra. Un ejemplo de este puede ser subyacente. Y por último tenemos que se ocupa con terminaciones bundo, bunda y virilidad o ble. Un ejemplo de este puede ser vagabundo. Bueno, la primera regla nos dice que las terminaciones cito, cita, sillo, silla, cecillo, cecilla se escriben con C. Por ejemplo, calzoncillo, pedacito, nochecita, mesilla, lucecilla, pececillo. La segunda regla nos dice, en el caso de las palabras que están en singular que terminan en Z, al formar el plural, con la terminación se escribe con letra C. Por ejemplo, luz cambia a luces,
añadiendo la C. Cruz cambia a cruces. Lápiz cambia a lápices. Capaz a capaces. Esos son algunos ejemplos. Como tercera regla tenemos que se escribe con C la terminación ción siempre que el sustantivo concreto al que se relacione la palabra termine con tor y en sor. Por ejemplo, destructor, destrucción, director, dirección. Otra regla, la número 4, se escribe con la letra C los verbos cuyos infinitivos terminen en alguna de las vocales ser, ceder, sir, sendir, subir, sidir. Por ejemplo, coser, conceder, decir, recibir, a excepción de asir y de coser, porque ya sabemos que hay coser de cocina y hay coser con aguja e hilo. Y el que lleva la C es coser del verbo coser a alguna comida. Se escribe con C todos los compuestos y derivados de las palabras que terminen con la letra. Ejemplo, cebolla, encebollado y ceja. Bueno, estas son las 5 reglas gramaticales de la letra C. Los dejo con... Y a mí me corresponde decirles que son las reglas gramaticales de las letras CH. Primeramente debemos tener en cuenta que es un dígrafo. Pues bien, el dígrafo es un conjunto de letras que representan un solo sonido. Y en representación gráfica podemos distinguir hasta en total de 5. Por ejemplo, la CH, y esa es la que les voy a hablar. Un dígrafo se puede representar en un solo fonema consonántico de articulación lateral y sorda. Esta fue considerado desde 1803 como una letra del abecedario español, siendo la número 4, y fue quitada en 1999. Bueno, se escribe CH al principio de algunas palabras, por ejemplo, chaleco, chocolate o choque. Se escribe CH entre vocales de algunas palabras, por ejemplo, serrucho, lancha, capricho, noche. No se puede escribir CH si no es al principio de una palabra o entre vocales. Y pues como nota importante, el dígrafo de CH ya no se considera más en la letra del abecedario español. Bueno, a mí me tocó la letra D. La primera regla de la letra D es que toda la palabra que comienza con la sílaba AD, como por ejemplo admitir, admitieron, admiración, admitieres, administro. La segunda regla de la letra D es que se deben escribir con D la forma imperativa de los verbos conjugados para la segunda persona en plural. Por ejemplo, se forma tomando como raíz el infinitivo del verbo sin ar, er o ir y añadiendo las terminaciones ad, et o it. Por ejemplo, hablar, hablad, comer, comed, mentir, mentid. La tercera regla y última de la letra D es que se deben escribir con D las palabras cuyo plural terminen en des, como por ejemplo aptitud, aptitudes, bondad, bondades, densidad, densidades, finalidad, finalidades, amistad, amistades. Gracias. La letra F se deriva del latín F y a la vez a su griego, al mismo tiempo que desciende del etrusco invertido, mientras que en los egipcios, en el grupo jeroglífico, eran representados gramaticalmente por la masa. La letra F es la sexta letra del alfabeto. Para entender de dónde proviene la letra F es necesario que sepamos la historia de la F. Como el idioma español estuvo a punto de ser extinto en su historia fonética. Sin embargo, en la actualidad su existencia está garantizada. La letra F se remonta en la época de los fenicios. La letra F puede encontrarse inmerso en medio de las palabras. Por ejemplo, la palabra efectivo, artefactos, afectado, afeitadora, la F la traen en medio de cada palabra. Otro ejemplo de las Fs es que ellas acceden a una vocal, como por ejemplo la palabra feo, foco, fantasía o
otra palabra. O es posible que también se encuentre procediendo a una consonante, como por ejemplo las palabras ofrenda o ofrecer. La F también se ocupa en las incógnitas en matemáticas, ya que se usan para diferentes ecuaciones. En física también ocupamos la letra F para saber los grados Fahrenheit. Y en química, la F la utilizamos como para un elemento, el elemento flúor. La F también la podemos ocupar para abreviar el género femenino. Asimismo, la letra F es la cuarta consonante del último. Las letras más comunes con la letra F pueden ser fresa, frío, fruta, foca, frazada, etc. Y a mí me tocó la letra GU. Se dice que la primera regla es que las vocales A o U se van a escribir después de la G, como por ejemplo gota, gorra, gafas, guasa. Pero se dice que estas palabras siempre van a sonar como K, K, Q. La regla número 2 es que las vocales E, I, después de esas vocales se va a escribir lo que es la letra G, U. Pero la U no se pronuncia, como por ejemplo guiño, guiso y guerra. Se dice que la U siempre va a ser como muda porque a la hora de pronunciar no se escucha. Bueno, yo les voy a hablar de las reglas gramaticales de la letra H. La H nos dice que comprende 7 reglas gramaticales, como por ejemplo, la primera nos dice que se escribe con H delante de los diptongos. Un diptongo es la articulación o la unión de dos vocales, como por ejemplo UA, UE y UI, tanto en la inicial de la palabra como en posición anterior que comienza de sílaba. Un ejemplo sería huevo, hueco, huérfano, huir y cacahuate. La segunda regla dice que se escribe H delante de la secuencia y E y A en posición inicial de la palabra, como por ejemplo hiato, hiel, hielo, hierba e hiena. La tercera regla nos dice que se escribe H en la palabra que empiezan por secuencia ern, isto, or y os. Ejemplo sería hermoso, historiador, hermafrodita, hogareño y hospitalización. La regla 4 nos dice que se escribe H en las palabras que empiezan por la secuencia seguida de una vocal. Ejemplo, humanidad, humano, humilde, humillación y humorístico. La quinta regla nos dice que se escribe con H los verbos de uso frecuente: haber, hacer, hallar, hervir, herir, hinchar, huir, hablar, helar, hartar y helar. La sexta regla nos dice que se escribe con H las palabras que comienzan con las letras M, seguidas de una vocal. Y ejemplo sería humanidad, húmero y humillante. Y la séptima regla nos dice que los siguientes prefijos griegos se escriben con H: ecto, emi, hepta, hetero, hexa e higro. Ejemplo sería helicóptero y extrogéneo. Bien, compañeros, yo soy Patti y les voy a decir cuáles son las reglas gramaticales de la letra I. Vamos a tener en cuenta que esta va a formar un fonema vocálico cerrado y cualquiera que sea su ubicación dentro de la palabra, ya sea inicial, media o final, va a formar sílabas por sí sola, acompañada de una consonante o formando parte de un diptongo. Bien, ahora se van a escribir palabras que inicien con esta letra seguida de una consonante, como por ejemplo icono, imagen e ibérico. Ahora también se van a escribir palabras agudas que igual no sean acentuadas, pero siempre van a tener un remarque en esta letra. Regla gramatical de la J. La letra J es la décima del alfabeto castellano, se representa gráficamente como J para minúsculas con un punto arriba y J para mayúsculas sin un punto. La escritura J es una consonante que siempre antecede a una vocal, carra, jueves o entre ellas ají. Ejemplo, puede o no comenzar en una palabra.
Las palabras terminadas en eje, ejemplos: cilindro, eje, deje, despeje, eje. Las palabras terminadas en jería, ejemplos: azulejería, brujería, cajería. Los verbos terminados en quear, ejemplos: abejear, anaranjear, barajear. Las formas verbales con el sonido g o ji, cuyos infinitivos no lo tienen, ejemplos: acompleje, conduje, contraje, abstraje. Las palabras comienzan con aje, ejemplos: ajedrecista, ajedrecístico, ajedrecística, ajedrez. Las palabras comienzan con eje, ejemplos: eje, ejecución, ejecutable, ejecutar, ejecutiva, ejecutivamente. Reglas gramaticales de la M. Bueno, vamos a decir que la M se aplica antes de la B y P. Por ejemplo, tambor y cumpleaños. También llevan M al final de las palabras algunos extranjerismos y latinismos. Por ejemplo, Zoom, currículum y álbum. También se escribe M al final de la sílaba cuando la siguiente empieza por na, ne, ni y no. Por ejemplo, amnesia, solemne, gimnasia, hipno y insomnio. La M nunca se duplica, solo aparece en nombres propios procedentes de otras lenguas. Por ejemplo, Emanuel, Emma. A mí me corresponde explicarles acerca de la letra L. La ocupamos en minúsculas, como aquí tenemos, y la ocupamos en mayúsculas. En minúsculas la ocupamos en lo que es intermedia de las letras y con las vocales, como por ejemplo aquí tenemos la L en minúsculas, en la que representa una palabra la que es bailable y película. Y lo que es en mayúsculas está la letra L porque es la inicial de cada palabra. Por ejemplo, tengo dos ejemplos, lo que es legal y lineal. Esta letra es la 12ª del alfabeto castellano, la letra L. Y pues no tiene reglas ortográficas, solo actúa sola porque solo es una consonante que ayuda a que las letras tengan buen sonido. Bueno, a mí me tocaron las reglas gramaticales de la letra Y. El ifógrafo Y fue considerado entre el año de 1754 al año 2010 como la 14ª letra del alfabeto español y su 11ª consonante, pero ahora ya no lo es. Actualmente, por causa del yeísmo, la mayoría de dialectos en español, ifógrafo Y representa un fenómeno natural. Se escribe con Y las palabras que terminan en illo y ya. Se trate o no esta terminación de sufijo diminutivo en pillo, silla. Y las palabras que comienzan en sílabas como fa, fo, fu son falló, follonero y follero. También están las palabras que terminan en ello, ella, las cuales son atropelló, bella, botella y camello. La letra N pertenece a la 14ª letra y se clasifica como consonante en el alfabeto latino internacional. Su nombre es femenino, se llama la N y pero también es plural, su plural es Ns. Reglas de la N. Primera regla: se escribe con las palabras que inician con trans, con circuns y circunins. Ejemplo: transcribir, constante, circunstancia, instrumento. Esas son las palabras. Su primer regla de la N, que siempre debe escribirse con las palabras que inician con estas palabras con cuns, circunstancias, constantes, circunstancias, instrumentos. También su regla número 2,
se escribe una N antes de la B. Ejemplo, inventó, envidia, invocar. Siempre lleva la N y adelante lleva la B. Por eso dice envidiar, invocar. Porque la N y la B siempre van juntas y medio de la palabra. Eso es lo que dice la segunda regla de la N. También tiene su tercera regla de la N. Nunca debe de escribirse la N al final de la palabra. Por ejemplo, levántense es incorrecto. Lo correcto es levántense, levántense. También otro ejemplo puede ser siéntense, es incorrecto porque lleva la N al final. Es mejor, siempre debe llevar la N, nunca debe llevar la N al final porque es incorrecto. Aquí lo correcto es siéntense, sin N al final. Y eso es todo. Gracias. La siguiente letra es la letra ñ y generalmente es utilizada exclusivamente en lo que es en el alfabeto español. También se le conoce como N geminada y generalmente se relaciona más con la letra del catalán, que es la N con la Y, y es utilizada exclusivamente más en lo que es en el alfabeto español y uno que otro pueblo indígena. También que la curvatura que lleva en la ñ arriba se le conoce como virgulilla y que empezó a utilizarse en el siglo XII porque querían darle como que ponerle el nombre de la ñ que sea identificada más fácilmente, porque antes era más conocida como la doble N. Entonces por eso, para no tener que manejarlo de esa forma, por eso le pusieron la letra ñ junto con la virgulilla que tiene arriba. Bueno, nos dice que su sonido se forma con una resonancia en el interior de las fosas nasales al aplicar sobre ellas la punta de la lengua, formando una articulación nasodental. La otra dice que la letra ñ representa el fonema nasal palatal de los siguientes ejemplos: año, España, ñandu, niño, paño, puño y ñu. Es un fonema en el cual no existe en el latín, pero se adoptó la grafía ñ, que es la curvatura que ya les había explicado a mi compañero anteriormente. Para representarlo, es la 15ª letra del alfabeto español. Su nombre es ñ y solo se usa en el español. A mí me tocó explicarles el uso correcto de la P. Como primera regla tenemos que las palabras que contienen la P al final de sílaba deben de llevar una T. Algunos ejemplos que tenemos es aceptable y adoptar. Y como segunda regla es la misma, solo que sin en cambio debe de estar seguida de una C. Algunos ejemplos es adopción y acepción. Como tercera regla tenemos que las palabras que contienen el prefijo latino sept o septi, y algunos ejemplos de ellos son septiembre y séptimo. Como última regla tenemos que las palabras que contienen el prefijo griego hept o hepta. Algunos ejemplos que tenemos es heptagonal y heptámetro. La letra Q de nombre Q, CU, es la 18ª letra y la 14ª consonante dentro del alfabeto español. Es usada principalmente ante las vocales E o I, mediante la interposición de una letra U que de forma regular es muda. Reglas de la letra Q. Como primera regla tenemos que la letra Q se escribe únicamente antes de las vocales E y I, siempre con una vocal U de intermedio que se encuentra parcialmente muda. Ejemplo de esto pueden ser las palabras queso, quieto, quiero, ataque, entre muchas otras. Segunda regla. Se debe cambiar a la letra C por la letra Q en el pretérito perfecto simple y en el presente subjuntivo en verbos con la terminación car. Ejemplo de esto es
sacar, saqué, volcar, volqué. Tercer regla. Se utiliza la Q en derivados de palabras que cuentan con terminación CA, CO, K o CO. Ejemplo de esto es blanco, blanquito, poco, poquito. Las reglas de la R se dice que se escribe sencilla y tiene un sonido suave, aunque a veces tiene un sonido fuerte. Es la única dificultad que tiene esta letra. Tiene 6 reglas. La primera regla es cuando se escribe al final de una palabra tiene un sonido suave. Por ejemplo, confiar, intuir, sentir y saber. La segunda regla es cuando se escribe en medio de una palabra, tiene un sonido suave también, y ejemplos sería calendario, sartén, barba y mirada. La tercera regla es cuando se escribe al final de una palabra, en este caso tiene un sonido fuerte. Por ejemplo, frágil, brillo, criado y grillo. Otras de la regla de la R es que cuando la R va al principio de la palabra, su sonido es fuerte. Por ejemplo, rama, remedio, ritual, rodamiento o rumiante. Cuando la R va después de las consonantes L, N y S, tiene un sonido fuerte, como alrededor, honradez o israelita. Cuando la R va después del prefijo sub, también tiene un sonido fuerte, como subrayado o subragación. Actualmente ya no es considerada como una letra en el abecedario, se le conoce como un diáfrago. Un diáfrago es el conjunto de dos palabras que tienen una misma pronunciación, una sola pronunciación. En las reglas vamos a tener como principal de que nunca se va a escribir la letra R al inicio ni al final de una palabra. En la segunda regla nos dice que se escribirán con doble R aquellas palabras en donde se ubique entre dos vocales, como por ejemplo arrullo, arreglo, arraigo y corral. La tercera regla nos dice que se escribirán con doble R aquellas palabras que contengan como prefijo la negación in, pero que estén unidas a términos que inicien con R, como por ejemplo irreverente, irresponsable o irrompible. En la cuarta regla nos dice que se escribirán con doble R aquellas palabras que sean compuestas y cuyo término final sea una vocal y el otro inicie con R, como por ejemplo portarretratos, pelirroja, carrocería o portarrollos. Letra S. La letra S es la 16ª letra del alfabeto. Va a tener un sonido consonante, obstruyente y alveolar. Existen dos teorías de cómo fue creada la letra S. La primera teoría es que señala que la letra procede del ideograma egipcio. Según la leyenda, se dice que cuando Codmo fue a fundar Tebas, aquí no tenían habla, entonces él mató una serpiente y tomó 16 dientes y los sembró como símbolo de que él había creado las primeras 16 letras. Una vez que las cultivó, él buscó cómo definir todo lo que él hizo, y la letra S era perfecta, ya que podría ser como el sonido que hace la serpiente y por otra parte la forma de la serpiente. Y la segunda teoría es que procede del ideograma musulmán y que representa un río del que salen dos lotos. Esas son las dos teorías. Reglas para la utilización correcta de la S. Primera regla. Se escribe con S los vocablos compuestos y derivados de otros, por ejemplo, pesar, pesado. Segunda regla. Se va a escribir con S las terminaciones esa y isa, que signifique a lo que se dedica a la mujer, por ejemplo, princesa o poetista. Tercera regla. Se va a escribir con S los adjetivos que terminan en aso, oso, uso, eso. Por ejemplo, escaso, travieso
perezoso y difuso. Cuarta regla. Se va a escribir con S las terminaciones isimo y sima, por ejemplo, altísimo y grandísimo. Quinta regla. Se va a escribir con S las sílabas iniciales de dis y des, por ejemplo, desinterés, discriminación. Sexta regla. Se va a escribir con S las terminaciones esto, esta, por ejemplo, detestó y orquesta. La T es la 21ª del alfabeto, se representa gráficamente como T para minúsculas o como T para mayúsculas y es la 17ª consonante del alfabeto. Las letras vecinas con la letra T son la S y la U. El género de T es femenino, T en plural, tes. Sonido. La letra T está dentro de la categoría de las consonantes dental-oclusiva sorda. Escritura. T es una consonante que siempre antecede a una vocal. Ejemplo, tiempo, temperatura o entre ellas atender, utilizar. Puede o no comenzar una palabra y en pocas circunstancias procede a otra consonante. Por ejemplo, matricular, transporte. La letra T también es utilizada como símbolos y abreviaturas. Un ejemplo, en química es el símbolo del titrio, en bioquímica es el símbolo de timina, en física es el símbolo de temperatura absoluta. También hay palabras con origen extranjero, en este caso la T la llevan al final de cada sílaba. Por ejemplo, chat, basket, bolt, otra palabra sería buffet. Las palabras admiten dos formas de escritura. Por ejemplo, carne y sin T y carnet al final lleva la T. Parque sin T o parquet al final con la T. Las palabras que contienen el símbolo de T y L sería un ejemplo atlantista, atlántico, tlacuache, tlapalería. Las palabras que contienen la T al final de la sílaba y enseguida de la M, por ejemplo, atmosférico, arritmia, ritmo, o las palabras que contienen la T al final de la sílaba y enseguida de la N, por ejemplo, etnólogo, etnóloga, etnia, étnico. Y les voy a hablar sobre las reglas del V. Bueno, la principal regla es que todas las palabras que comiencen por di y tengan después el sonido B, como por ejemplo divorciados, divagando, divorcio, divan y divinidad. La segunda regla es todas las palabras que empiecen por villa, por ejemplo villanos, villancico y villanía. También todas las palabras que empiecen por eva, eve, evo, por ejemplo evaporación, eventual, evitable, evolución. Esta es la tercera regla. Y por último se escriben con V todas aquellas palabras que comiencen con la letra doble L y tengan el sonido de B en su interior, por ejemplo lluvia, lluvioso, llaveros, llevar y llavero. Compañeros, yo les voy a explicar unas reglas que hay con la letra X. La primera regla es que existen muchas palabras que comienzan por X, pero debe anotarse que hay otras que llevan S en vez de X. Por ejemplo, excluir, exaltar, exótico y exiguo. Se escriben con X las palabras que empiezan por extra. Por ejemplo, extranjero, extracto, extravío y extraño. La tercera regla es que se escribirá con X delante de las sílabas pla, ple, pli, plo y pre, pri y pro. Se exceptúan esplendor, espliego y sus derivados. Algunos ejemplos de estos son esplanada, explorar, exprimir, explicar, explosivo, expresar, expropiar y explotar. La letra I, Y o Y. La letra I es la 26ª letra del alfabeto español y la 25ª del alfabeto latino. Las reglas para la utilización correcta de la Y es que se escribe con I algunos tiempos y personas de los verbos cuyos infinitivos terminan en huir. Por ejemplo, en presente de modo indicativo es construyó, huyó. En modo imperativo es construye y influye. En tercera persona del singular y del plural del pretérito indefinido es
influyó, influyeron, construyó, construyeron. Se escribe también con I algunas formas de los verbos caer, leer, oír. Por ejemplo, cayó, leyeras, oyes. Otra regla es que se escribe con I las palabras agudas que terminan en este sonido de composición átona. Por ejemplo, ley, muy, caray, ay y rey. Y otra regla es que se escribe con I los verbos que llevan este sonido en su infinitivo. Por ejemplo, apoyar, ayunar, desmayar, enseñar, rayar, apoyar. Bueno, yo les hablaré sobre la letra Z. La primera regla dice que se escribe con Z todos los adjetivos que acaban con el sonido ISO, como por ejemplo, olvidadizo de olvidar y pegadizo de pegar. La segunda regla dice que se escribe con Z todos los adjetivos y sustantivos que terminen con el sonido AS, como por ejemplo mordaz, tenaz, locuaz y vivaz. La regla número 3 dice que se escribe con Z al final de la palabra todo aquel que tiene plural, por ejemplo, cos de coces, os de oces, lombrices de lombrices. La cuarta regla dice que se escribe con Z los sustantivos que terminan con el sufijo asgo, como por ejemplo mayorazgo, liderazgo y hortazgo. La regla número 5 dice que se escribe con Z todos los sustantivos procedentes de un verbo que termine en anza, como enseñanza, andanza, esperanza. La regla número 6 dice que se escribe con Z los sustantivos que terminan con aso o asa, como por ejemplo golpazo, porrazo y gripazo. La regla número 7 dice que se escribe con Z todas aquellas palabras que llevan sonido Z antes de una E o una I, como por ejemplo nazi, Zeus o Zen. Y la última regla, que es la número 8, dice que algunas palabras en ocasiones se pueden escribir con Z o con C, como por ejemplo sing con Z y sing con C, y cigoto con C o cigoto con Z. Bueno, eso es todo. El uso de todas las letras nos ayuda mucho, ya que sin ellas no podríamos escribir tantas palabras. Como por ejemplo, si no hubiera la letra F, A, B, C, cualquier letra del abecedario, no podríamos escribir las palabras, porque cada letra conforma una palabra. Entonces es muy importante el uso de las letras para también así poder comunicarnos y poder saber y hablar diferentes palabras, ya que también es importante para nuestra expresión escrita. Gracias por su atención y espero les sirva esta información. Bueno, como conclusión podemos decir que es muy importante conocer las normas que regulan la escritura, ya que forman parte de la gramática normativa. Y con ello podemos nosotros hacer el uso correcto de las letras y de los signos de puntuación, y poder fortalecer nuestro léxico y poder escribir de una forma correcta. También nos ayuda a conocer más a fondo de alguna letra o palabra, a enriquecer nuestro lenguaje. Bueno, pues eso fue todo. Gracias por ponernos atención y espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado.